Hoy entrevisto a Pablo Saavedra Arevalo. Es artista visual y pedagogo de la Universidad de Arces. El 2009 funda la plataforma de arte contemporáneo Piedad Misterio. El 2013 crea el Encuentro de Prácticas Artísticas Contemporáneas Bienal. Y desde el 2015 trabaja como coordinador de residencias Sonami. Durante los últimos años se ha desempeñado como docente en la Escuela Montessori de Valparaíso y en la Escuela de Arte Sonoro para Niñas y Niños y en el programa de Diplomado de Arte Sonoro para Sonami. Ha participado en diversas instancias de intercambios de aprendizaje formales, interesándose por una pedagogía crítica, transversal y de límites difusos entre disciplinas. Bien, entonces ahora, para la primera entrevista de este proyecto de investigación de aprendizajes en el aula en nivel superior para las artes, para la educación artística, Pablo Saavedra. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Francisco, muchas gracias por invitarme. Recibo esta invitación con bastante alegría, aunque no se me note, pero claro, es un tema que la educación siempre ha sido un tema que me ha interesado de alguna manera cambiar, ¿no? Como cambiar la educación convencional que creo que gran parte de la población, al menos en este país, recibimos. Entonces, siempre es interesante para mí hablar de esto, reflexionar, dialogar sobre estos problemas de la educación y nada, así que espero tus preguntas y espero que podamos tener una conversación fluida. Sí, mira, puntualmente Pablo, no quiero profundizar mucho en los temas curriculares Ujú. o en la crítica como un poco más ya específica en torno a la educación, sino que quiero indagar como a nivel general sobre cuál es tu percepción, porque tú fuiste formado en la Universidad de Arces, al igual que Ujú. yo, Ujú. eh, pero después en tu formación como artista eh, tomaste la pedagogía. Pero te pregunto, en la primera instancia, la primera relación que tú tienes con la pedagogía, que es en tu proceso de formación para licenciatura. Cuéntame, ¿cómo es tu relación como alumno con esta docencia universitaria? ¿Cómo tú llegas a eso? ¿Y cómo tú recibes esa formación? Y en esa formación, ¿cómo tú ves hoy día al Pablo que recibía esas metodologías, cómo recibía esos instrumentos de trabajo, cómo recibía las evaluaciones, etcétera? Cuéntame sobre eso, pero como alumno. Después conversamos como Vale, profesor. vale. Claro, el camino ha sido bastante largo porque incluso parte mucho más atrás porque yo vengo de una familia de profesores, de una familia donde abundan, tengo muchas tías profesoras, mi mamá era profesora, tíos también en distintos niveles, bueno, la mayor parte en el colegio, pero también había profesores de educación superior. eh, Actualmente tengo gente de mi generación en la familia que también, primos y primas, psicopedagogas, profes, entonces hay como, creo que en mi caso el camino viene de mucho antes, ¿no? Y yo siempre lo vi de una manera crítica, incluso cuando estudié pedagogía. Lo vi de una manera crítica porque por una resistencia genética también, ¿no? Como mucha gente en mi familia se dedicaba a eso, yo no quería ser profesor. Y los recuerdos que tenía del colegio, por ejemplo, no son los más gratos, bueno, tampoco son los más ingratos, pero básicamente no le encontraba mucho sentido a la pedagogía. Sin embargo, estudié pedagogía por algo más bien circunstancial, porque en la universidad en la que estudiaba tenía la posibilidad de agrandar el combo por un poquito más de plata. Entonces, considerando que estábamos estudiando una disciplina que siempre está en crisis, una disciplina más que una disciplina, un campo del saber o del hacer que no tiene muchas proyecciones laborales, decidí estudiar pedagogía ya que se me estaba dando la posibilidad. Entonces, mi primera aproximación al estudio
no a la docencia, sino que al estudio de la docencia, fue bastante complementaria, fue bastante desinteresada también, debo decirlo. Cuando estudié pedagogía nunca me vi como profesor, y siempre tuve una resistencia a ser profesor. Entonces, ahí creo que hay una relación de amor y odio también con la disciplina, con el gremio, que, bueno, quizás me estoy desviando un poquito. Voy a tratar de volver al centro. Pero igual creo que la relación de amor y odio es importante porque genera una manera de aproximarse a la pedagogía, y una manera de entenderla, una manera de aplicarla, una manera de llevarla a la praxis, ¿sí? Sí. O sea, cuando yo hago clases, lo que trato de no hacer es repetir lo que aprendí en mis clases anteriores. Sin embargo, uno siempre reproduce, ¿no? Somos máquinas de reproducción desde la biología hasta, o sea, biológicamente, pero también de sentido, reproducción de sentido y reproducción de conocimiento. Por supuesto que tenemos filtros, cada uno tiene sus propios filtros y cada uno tiene sus propios formación valórica y cosas que actúan como filtros y embudos que ayudan a decantar de una manera distinta la pedagogía, o lo que uno enseña, o lo que uno trata de proyectar como conocimiento. Entonces, uno de los ejercicios que he hecho es tratar de no repetir. Sin embargo, siempre termino repitiendo algo, ¿no? Basándome en algo. No se puede pensar una pedagogía totalmente nueva, ¿no? Que no esté basada en nada de lo que conocemos. Es absurdo. Pero sí trato de poner en crisis algunas formas que me fueron entregadas, ¿no? Algunas maneras de operar, algunas formas, sobre todo formas de relacionarse con las personas a las que reciben la pedagogía, ¿no? Con el alumnado. En ese caso, Pablo, cuando tú hablas de estos actores de que están involucrados en el proceso del aprendizaje, tenemos por un lado al profesor y tenemos al alumno. Entre ellos se tiene que generar una relación de entrega, de recepción de un mensaje, pero esa relación, muchas veces el profesor, quien emite este, este contenido, justamente pues, rescata ciertos instrumentos, ciertas metodologías y ciertas mecánicas que él vio y que quedaron en su inconsciente y que hoy día ayudan como a procesar la emisión de la información. En eso, ¿cómo vemos esa lógica aplicada a la formación de estudiantes en el campo de la educación artística? Y hablemos de la educación artística en términos a nivel superior. Estamos hablando de que escolarmente nos manejamos con un currículum, pero a nivel superior pasan cosas bien extrañas y que también alimentan como un espíritu que nubla muchas veces. Hay una especie nebulosa de la objetividad que, va que se contrapone con la subjetividad. Entonces, finalmente, Sí. ¿cómo tú ves la relación profesor-alumno en ese contexto? Ajá. Yo creo que inevitablemente cada caso es distinto. Inevitablemente siempre va a depender del contexto. Y hay contextos que son más ideales y otros que no tanto, ¿no? Como va a depender de los contextos, de las edades, ¿no? He hecho clases, he tenido la oportunidad de hacer clases, por ejemplo, en la Universidad de Playa Ancha, en el ramo de pedagogía en arte. O sea que, ¿no? Estamos hablando de exactamente lo mismo, de esta tautología de enseñar a quienes enseñarán esta disciplina. Entonces, y estuve participando en un ramo de historia del arte, por ejemplo. Pero el contexto es muy distinto, porque no son artistas las personas que estás formando, entonces se aborda de otra manera
y hay intereses muy distintos con respecto al contenido, ¿sí? Probablemente el ramo de Historia del Arte para los... ahora voy a hacer una generalización probablemente horrible, pero probablemente era el ramo más latero que tenían que tener. Entonces, claro, una manera de recibirlo muy distinta. He hecho clases en otro contexto que es el que probablemente me gusta más, que es el del diplomado de arte sonoro, donde no le... es una instancia de intercambio de aprendizaje. Yo en ese lugar me pongo como uno más, ¿no? Es como que hacemos un grupo bastante horizontal, donde no hay jerarquía. Claro, la jerarquía está dada porque yo propongo ciertas actividades, ciertos ejercicios y los demás responden, pero no hay una jerarquía lineal, ¿no? Como vertical. Entonces yo lo que trato de hacer ahí es operar desde ejercicios, desde propuestas, pero también desde flexibilidades, ¿no? Esa metodología me gusta aplicarla porque va cambiando durante el proceso. No se sigue digamos, un plan maestro, ¿no? Hay un plan maestro, por supuesto, pero ese plan maestro implica que el proceso vaya cambiando y pueda que los resultados sean algo totalmente distinto a lo que esperábamos. Entonces, en ese contexto, hay una gama bastante amplia de estudiantes. La mayoría son adultos que tienen algunos una profesión, otros no tanto, y de distintas disciplinas. El hecho de hacer clases en un contexto con gente que proviene de distintas disciplinas del conocimiento es absolutamente rico, porque hay cruces disciplinares, hay conocimientos que entran a una especie de sopa, un hervidero de cosas muy interesantes que empiezan a salir. Y ahí uno se da cuenta que todas las disciplinas, todas las áreas del saber están absolutamente conectadas. Y que el arte, de hecho, es un catalizador, es, es la olla de servidero, es, eh, es un contexto que ayuda a que todas esas disciplinas puedan decir algo, puedan comunicarse entre sí. Y creo que el hecho de que no lo entendamos así convencionalmente tiene que ver es un problema cultural en el fondo. Como estamos sectorizados, parcelados nos enseñan las materias de esa manera, ¿no? Nunca las cruzamos, o rara vez las cruzamos, rara vez generamos transversalidad entre unas materias y otras. Claro. Pero yo me he dado cuenta con la praxis, con la práctica del arte, desde mi papel como artista, pero también desde mi papel como pedagogo, que el arte es un contexto donde ese tipo de cosas suceden y que es un contexto rico para que esas cosas sucedan, porque justamente es un contexto flexible, con límites acomodaticios, con límites blandos, ¿no? Eso Son límites creo que me fui totalmente de la pregunta, cediendo. ¿cómo? Son límites que finalmente van cediendo el espacio. Sí, y le van prestando atención a cosas nuevas, y van incorporando cosas nuevas, van incorporando el contexto. En eso, en esto de que los límites son difusos y que pueden ser flexibles a los intereses o a los mismos contextos como se vayan dando a partir de estos estudiantes. ¿Cómo tú piensas que toda esta posición, toda esta metodología de la que me estás hablando, es recibida por el estudiante? Sí, es una buena pregunta porque nuevamente la respuesta es básicamente la misma. Todo depende del contexto, todo depende de quién. Muchas veces depende del individuo y las experiencias previas del individuo. Entonces, bueno, la mayor cantidad de las veces es recibida con un primer rechazo, ¿no? Es raro.
es raro recibir no recibir instrucciones claras, ¿no? Pero luego del andar, luego de las conversaciones, de que empiezan a salir distintas opiniones, ya hay una recepción mucho más amable, mucho más, porque permite poner, digamos, el yo ahí, permite poner los intereses de cada uno, de cada una. Entonces, la primera recepción siempre no sé si rechazo es la palabra, pero es más difícil. Entonces, muchas veces me Sí, preguntan, pero profe, ¿qué, qué, qué es esto? ¿No? ¿qué está hablando? Claro, Sí. que no está, ¿qué es esto? No logro entender. Porque, por otro lado, como tú lo explicabas, hay una cuestión de que los estudiantes hoy día, hablemos del nivel superior siempre, Ujú. vienen con un capital muy pauteado, en donde ellos reciben diferentes instrumentos, que estos instrumentos pautean justamente los procesos evaluativos y los procesos reflexivos y autocríticos de su hacer. Ajá. Entonces, estos estudiantes llegan a una instancia ya mayor, en donde se encuentran un profesor que está en el lugar, en la posición del profesor, pero que utiliza otros sistemas que son más difusos, que no tienen esa rigurosidad de un esquema con indicadores específicos de lo que debe hacer y que cada indicador específico va a rendir un porcentaje específico que le va a dar una nota finalmente. No se puede cuantificar, por lo tanto, el saber aprendido de un estudiante. Ahora, la pregunta, Pablo, es, en este contexto en donde finalmente en esta olla confluyen todos estos alumnos que tienen un interés de estudiar y relacionarse con las artes, llegan y, y se encuentran con este mundo que es muy difuso. Tenemos diferentes niveles de estudiantes y de conocimiento. Y tenemos estudiantes de diversos grupos, hay una diversidad de pensamiento, hay una multiplicidad de cosas que trae cada uno de los estudiantes y que llegan a esta olla y que se Ujú. paran frente a ti en esta lógica vertical, en donde el profesor se para adelante, los alumnos allá atrás, y tú como profesor le das unas presentaciones. Tú eres el representante de la institución educativa artística de Chile, Ujú. y ellos esperan de ti algo, Ujú. pero tenemos diversos pensamientos. Ujú. ¿Cómo tú, en esa posición, cómo tú crees, o cómo tú lo ves, o tú lo experimentaste en tu formación, que esa relación, ese choque, se da y cómo se produce? ¿Y hacia dónde quieres apuntar tú como profesor? Eh, Creo que voy a partir contestando la segunda parte, que es hacia dónde quiero apuntar. Yo soy un creyente, militante, de que los procesos de aprendizaje se dan sí o sí, aunque no estemos en el contexto del aprendizaje, ¿sí? Aunque no estemos en el aula, por decirlo de la manera más convencional. Uh -huh. Los procesos, los individuos somos por naturaleza curiosos, ¿sí? Los humanos somos curiosos y curiosas. Queremos aprender, necesitamos aprender para adaptarnos y para sobrevivir. Entonces, partiendo de eso, mi único plan es generar instancias más ricas, ¿no? Donde las personas estén con los poros un poco más abiertos para recibir estos vapores del conocimiento, entre comillas. Ando poético hoy día, lo siento. Eh, entonces, generalmente yo no pretendo que repitan lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Pretendo a veces que se entienda alguna especie de fenómeno, que son las pocas veces cuando uno ocupa, no sé, herramientas como el PowerPoint, por ejemplo. Claro, son necesarias a veces porque hay que mostrar cosas, hay que mostrar cosas. Yo creo que mostrando cosas, la retina
retiene, la retina retiene, y hablando sobre esas cosas se genera reflexión, y esa reflexión creo que es muy rica, porque en esa reflexión no todos aprenden lo mismo, a no todos les hace sentido de la misma manera, ¿sí? Quizás hay otra reflexión después que hace mucho más sentido, no todos recuerdan lo mismo. Sí, yo soy una de esas personas que cree tener memoria auditiva. Ya. Entonces yo me acuerdo de cosas que aprendí cosas que probablemente no me querían enseñar, ¿no? Porque las escuché por ahí. Nadie me las quería enseñar. Yo estaba abierto en ese momento, me entró, ¡pum! Y aprendí y repito esas cosas hasta el día de hoy, cosas que uno aprende de niño, ¿no? Como, entonces, por eso creo que el aprendizaje está siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo me aproximo yo? ¿Cómo hablo con los estudiantes? ¿Cómo me dispongo a esa tarea? Siempre ha sido una búsqueda para mí, porque creo que muchas veces, sobre todo las primeras veces, que uno como profe siempre tiene muchas primeras veces con un curso, con un ramo nuevo, es súper difícil, encuentro yo, como pararse y empezar a hablar sin blufear también, porque déjame decir, y aquí también quiero decir que soy un creyente de eso, eh, hacer clases es una responsabilidad y es estudiar otra vez, ¿no? No es como, no, uno nunca puede confiar en lo que aprendió años atrás. Es volver a investigar, va de la mano. Entonces hay una responsabilidad social ahí muy importante que tiene que ver con eso, con no blufear, no mentir a la gente, como comprobar la información. Y no solo comprobar la información que uno aprendió hace 10 años o a 20 años, sino que compararla con nueva información. ¿Sí? O sea, si nos quedáramos con los autores, eh, los músicos, los poetas, los todos que nos aprendimos hace 10 o 20 años, estamos haciéndole un flaco favor a los procesos históricos. Como, no sé, yo me doy cuenta cuando me ha tocado últimamente hacer PowerPoints para algunas clases, y desde el punto de vista autocrítico, digo, oye, mis referentes son todos hombres, por ejemplo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para desaprenderte y investigar con otros ojos? Y no investigar con los ojos de la discriminación positiva, sino que de verdad sobre el contenido, ¿no? Sí, totalmente. Eh, ya, y no solo son hombres, sino que son europeos. Y aparece un gringo por ahí, ¿no? Como un gringo, un país nuevo. Algún mexicano, por ahí. Uf, rara vez. Sí. Entonces, ¿cómo poner en crisis eso que uno aprendió para enseñar a nuevas generaciones, ¿no? No, Creo que ahí totalmente. hay una responsabilidad enorme Sí, y que, totalmente. y que bueno, también tiene que ver con no obsolecerse, ¿no? Como estar a la altura de la conversación de la actualidad. O sea, tenemos que absorber lo que pasa en nuestro contexto. Y tenemos, y aquí yo creo que viene algo importante que tiene que ver con ya los y las estudiantes, tenemos que dar espacios para que los y las estudiantes pongan sus materias en crisis y pongan su aprendizaje en crisis y pongan su aprendizaje sobre la mesa y les permitan a otros y a otras aprender sobre eso. ¿Sí? Entonces, creo que quizás suena súper utópico lo que estoy diciendo, pero a veces simples ejercicios bastan, ¿no? Como a veces conversar las cosas, conversarlas antes de aprenderse el PowerPoint y repetirlo. Hay un tema muy interesante que tocaste. ¿Mm? Tocaste un tema que tiene relación con el espíritu de innovación curricular. Uh -huh. Hay como, claramente en nosotros, en nuestra área, que son las artes visuales, educacionalmente no responde como a una, como a una necesidad de innovación como concreta, más bien como
como ciertos parches que se van dando en el camino y que van cubriendo ciertos hoyos, ciertos baches que van quedando, y que tienen causa justamente en que hoy día existe un lenguaje nuevo, o sea, un currículum de artes visuales que tiene 40 años, eh, que se ha ido modificando a partir como de la improvisación que da el contexto, a causa de justamente los lenguajes. Los lenguajes hoy día son otros. Los mecanismos para generar lenguaje de los jóvenes hoy día son otros. Está el celular, está la imagen. eh, es una generación que maneja y que consume de una manera muy diferente el mundo. Ujú. Entonces, hablar de artes hoy día eh, puede ser algo incluso aburrido, porque no está dentro de las lógicas. Entonces, como que ahí yo creo que hay un punto re interesante a abordar, que tiene Ujú. relación justamente con que hay un lenguaje, hay herramientas, hay un lenguaje, pero los profesores no entran directamente a eso, sino que lo están utilizando como un parte, como para rellenar ciertas cosas. Entonces, en esa reflexión, Pablo, es que nacen varias preguntas y que tienen relación a cómo hoy día se enseña, ¿cachai? Porque cómo tú enseñas eh, el arte con un objetivo que tiene que ser como la innovación. Y no tan solo la Mm. innovación, sino que yo creo que algo que también adolece en el plano educacional, es que está muy poco relacionado con lo social directamente. Entonces, la responsabilidad de generar una innovación educativa en la educación artística, pero que también esté enfocada justamente a tomar lo social como ese gran lienzo donde se puede trabajar. Mm. Eh, Creo que mi respuesta aquí tiene un corte medio ideológico, porque, bueno, creo que hay dos cosas en la enseñanza del arte que deben convivir, coexistir. Una tiene que ver con la academia, ¿no? Yo no creo que haya que destruir por completo la academia. Creo que hay herramientas que son muy útiles todavía y que esas herramientas no solo tienen 40 años, sino que tienen 600, 2000 y así, ¿no? Como que se va recogiendo. Hay una academia que ha sido evolutiva también, ¿no? Pero que se queda probablemente en la primera crisis de la representación que tiene que ver con la invención de la fotografía, ¿no? Como en la mímesis. Ahora estamos en otra crisis de la representación, ¿no? Que tiene que ver con la imagen desbordante, con el uso, por ejemplo, del celular, como decís tú. Pero también creo, por una parte está esa academia, ese rescate histórico de la materia, de lo que aprendemos como hacedores, ¿no? Mm. Pero también creo que la historia del arte es también una historia de pequeños hackeos, ¿sí? Mm. O sea, el hecho de hackear determinados sistemas, ¿sí? Son, a ver, aquellos artistas históricos, por decirlo, estos hombres europeos históricos, de alguna manera hackearon algo, ¿no? Ocuparon las herramientas de su propia academia para hacer algo nuevo, para quebrar algo. Mm. Y yo Sí. creo que con respecto a lo que me propones tú de las herramientas de hoy, las tecnologías y los medios que tenemos hoy, creo que una de las excelentes estrategias, no excelente, estoy poniéndole mucho, una buena estrategia para generar aprendizaje y para hacer experimentación es justamente buscar hackear esas herramientas. ¿Cómo? ¿De qué otra manera puedo usar el celular? ¿Cómo puedo poner en crisis esta herramienta predeterminada? ¿No? Pasa lo mismo que con la educación convencional, ¿no? ¿Cómo ocupo estas herramientas para hacer otra cosa? Para hacer algo, no sé si nuevo, pero hacer algo que me haga sentido. Entonces, yo creo que la cultura vigente, la cultura de hoy, Mm.
tiene muy incorporado eso también. No solo tiene incorporado las herramientas predeterminadas, sino que, o sea, el hecho de que veamos memes todos los días y que en este país se produzca meme más que cobre, por ejemplo, habla de eso, habla de hackear permanentemente la imagen. Sí. Es una herramienta que está todos tenemos la posibilidad de hacer un meme. Y todos tenemos la posibilidad de comunicarnos con ese meme con personas que no conocemos. Entonces, creo que ahí hay herramientas que hay que de alguna manera tomar y hacer propias de la disciplina. ¿No? Como, no estoy diciendo que hay que hacer un nuevo ramo en la currícula de artes visuales que se llame Historia del Meme, pero, pero podría ser, digamos. Sí, no, sí, te entiendo. La innovación. Oye, Pablo, te voy a dar un terreno distinto, que Ok. tiene que ver con que finalmente cómo procesamos esto que hablamos, porque partimos con una introducción y partimos con un desarrollo de las herramientas, de los instrumentos, cómo tú te enfrentas como profesor a los alumnos. No sé si la palabra es enfrentar, creo que la palabra es comunicación, comunicarse, cómo te comunicas con ellos en primera instancia. Y ahora hablemos de la entrega, hablemos de esta retroalimentación. Entonces, en el punto de la evaluación, conversemos de cómo se evalúa, qué es para ti primero. Ya, de aquí una pregunta así como personal en cuanto a tu formación. Eh, ¿Cómo tú ves, cómo experimentaste la evaluación primero en tus años en el ARSI? Y Ujú. después, ¿cómo te enfrentaste a la evaluación ya impartiendo en la universidad eh, o en el diplomado? ¿Cómo te enfrentáis desde un área y después desde la otra? ¿Qué es para ti la evaluación? Como alumno y como profe, en el fondo. Sí, sí. Eh, eh, Otra vez, sigo insistiendo, creo que depende del contexto. Yo estudié en una universidad en la que probablemente había métodos de evaluación que deben estar obsoletos, pero creo que me hicieron súper bien, ¿no? Como, eh, claro, aquí voy a pasar a comentar algo anecdótico, pero en muchos de los talleres que teníamos, muchos de los talleres de obra y esas cosas, era una especie de sometimiento y humillación. El grupo, cuando digo el grupo me refiero a profesor, profesora, ayudante y el resto de tus compañeros y compañeras, el grupo entero evaluándote a ti, no a ti como persona, sino que tu trabajo. Y que, digámoslo, en la educación universitaria de las artes, evaluar tu trabajo y a ti es muchas veces lo mismo. Como que salen, en los trabajos salen los problemas de cada uno, el contexto de cada uno, ¿no? Como se flotan esas cosas. Entonces, claro, hay una serie de orgullos dañados y cosas que, bueno, si uno supera eso, aprende muchísimo. ¿No? Como si uno se pone en el estado cero y zen total de que no me van a afectar emocionalmente las cosas que me dicen, uno aprende muchísimo. Y yo una de las cosas que agradezco de mi época universitaria fue que me cambió para siempre la visión crítica de las cosas. No quiere decir encontrarlo todo mal, sino que preguntarme si esta cosa que estoy viendo está bien o no. Y bueno, siempre encontrar alguna cosita que se podría mejorar. Entonces, esa visión crítica, esa capacidad de reflexiva, se la debo a esa manera de evaluar, a Pero esa manera de... disculpa, pero ¿con qué energía, con qué sabor? No, Con qué totalmente... imagen tú salías de una evaluación? O sea, ¿tú salías con satisfacción? ¿Salías con No, depende, dudas? no, 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 no. Siempre el sabor era amargo, agri, a veces un poquito dulce. Y después aprendí a encontrarle el gusto a eso. Ya. Entonces, pero siempre es un sabor difícil, ¿no? Es un sabor, no es un,
no sé, un frugelé, ¿no? Oye, Algo Pablo, así ácido. pero dime una cosa, la evaluación para ti en tu pregrado, Ujú. eh, ¿qué rol jugaba? O sea, cómo la percibías? ¿Era una objetiva, subjetiva, algo que buscaba el desarrollo Ya, humano? ya. Entiendo para dónde va tu pregunta. Creo que no, creo que era totalmente, muchas veces, no siempre, era totalmente subjetiva, dependía del individuo que te evaluaba. Después uno empezaba a entender que habían ciertos parámetros, ¿sí? Que habían ciertos parámetros que determinaban esa subjetividad de ese o esa profe, ¿no? Que habían ciertos parámetros estéticos finalmente, ¿sí? Y de sentido. Pero entendamos que es muy difícil también generar parámetros de sentido. Eh, sí se puede exigir, por ejemplo, que haya coherencia entre aspectos simbólicos y aspectos prácticos, ¿no? Quizás hay que poner un ejemplo para esto, esto de los aspectos simbólicos y aspectos prácticos. Una pintura, por ejemplo, se está evaluando una pintura y la pintura es fundamentalmente negra. Los pintores sabrán que el negro no existe en la pintura, de que existe algo que se llama el negro óptico, entonces ya, se podía evaluar eso, pero, pero era más fácil, o no más fácil, era, generalmente no se evaluaba eso, sino que se evaluaba qué hay en esa pintura, ¿no? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es la incógnita? ¿Por qué es oscura? Entonces, todo ese tipo de cosas era muy difícil de evaluar. Y nada, es un ejercicio que tiene que ser largo y que cuesta mucho entender. No se entiende a priori, no se entiende en el primer tiempo tampoco, los primeros semestres o años. Creo que es un proceso. Y que después muchas de esas cosas terminan haciendo sentido. Pues como individuo te hacen sentido. Mm. Eh, eso. Como profesor, eh, yo privilegio la responsabilidad por sobre lo que estoy viendo. O sea, la responsabilidad, el interés, la capacidad de reflexión. Ese tipo de cosas evalúo. Evalúo bien cuando existen esos componentes, ¿no? Capacidad autocrítica, reflexión, responsabilidad, interés. O sea, si un alumno o alumna no va a clase, no manda el correo, no pregunta, no le interesa, ya. No necesita una buena nota, entonces. O una buena nota, por decir un ejemplo de evaluación, Sí, pero sí, no necesita un buen juicio, no le interesa. Listo. Si hay un cabro que presenta un mamarracho, pero que es cuarta, quinta vez que hace el mamarracho, y que entiende perfectamente, y que está receptivo a los cambios, a decirle, oye, ¿sabes que tu mamarracho sí puede ser arte? Porque hay un contexto que puede avalar ese mamarracho, y ese cabro lo entiende y empieza a trabajar con su mamarracho, súper bien. hay un Viene desde el crecimiento, mamarracho. Hay un crecimiento, hay un claro. crecimiento, Pero hay una apertura para ese crecimiento. Tiene que ver con eso, con el interés finalmente. Porque en cuanto estás interesado en algo, estás o encuentras que ese algo te ayuda a despertar otra cosa, creo que ahí hay un clic que no tiene que ver con los talentos, que no tiene que ver con las capacidades manuales ni dialécticas de ningún tipo para lograr la diferencia entre un mamarracho y un buen producto, ¿no? Entonces creo que la nota y que evaluar cosas bellas responde lamentablemente hoy, no siempre, pero responde a una lógica absolutamente neoliberal.
Y nada, yo quiero pensar que es el camino que no hay que tomar, ¿no? Que podemos generar. En el fondo yo trato de educar para generar individuos empáticos, responsables, más allá de artistas, ¿no? Como creo que hay como que me interesa la dimensión humana también del asunto. Eso. Sí, aún sí queda súper claro, Pablo, y muy destacable como el énfasis que le dais al desarrollo, a la empatía, realmente a desarrollar una conciencia. Y muy interesante que esta conciencia está acompañada de saberes que, como tú decías al principio, pueden confluir todos en un mismo lugar, ¿cachai? Que no sé, pues que las asignaturas no sean, no tengan este camino solitario, sino que también busquen y encuentren sus puntos en común con otras asignaturas. Hoy día el Estado sí entrega por medio del currículum, hay algunas instancias donde confluye, hay algunos programas donde se trabaja eso, pero sigue siendo pobre. O sea, yo creo que todas las voluntades siguen siendo pobres, las intenciones no dan, porque justamente hay algo que falta, hay como un pensamiento o una voluntad extra que falta. Yo creo que el día lo hablaba de hecho con una colega de un colegio, Mm. aunque no estemos hablando de eso, pero, o sea, de ese nivel, pero creo que es un problema más transversal de la educación, Mm. no solamente de la educación para adultos. Creo que mientras exista la competitividad como valor principal, ¿no? Es imposible generar una educación en otros términos, ¿no? Sí, O sea, no le puedes pedir empatía, ¿sí?, a la misma persona que le estás pidiendo que sea mejor que el otro, a toda costa, sí. ¿sí? Entonces, ahí hay un problema o sea, no calcen esas cosas, no pueden convivir. Tema de foco. Un problema de foco, pero es cultural también, es un problema general, transversal a los niveles, y transversal entonces tiene que ver con la forma no solamente con los contenidos. Creo que los contenidos eh, no necesariamente están mal. O sea, para mí la crisis no está, la crisis de la calidad no está necesariamente en los contenidos. Muchas veces hay cosas que no deberíamos aprender o que no sirven para nada o otras que sí. Eh, sí, pero son cosas anecdóticas que se pueden mejorar paulatinamente. El problema de fondo yo creo que tiene que ver con la forma y con el hecho de educar autómatas sin empatía. Sí, de acuerdo. Sí, sí, entiendo el punto y lo comparto, pero es difícil. Entonces, pero me queda claro cuál es tu posición con el tema de la evaluación finalmente. Y, y veo cómo tú generas tu metodología evaluativa a eco de lo que enfrentaste en tu formación. Entonces hay un recurso ahí interesante a indagar, que tiene que ver justamente con el desarrollo del individuo a partir de la reflexión, aceptar justamente la crítica como un lugar de reflexión. Esa es como una palabra clave, como la capacidad crítica, la instancia crítica como una instancia de reflexión de uno mismo, de su hacer. Uh-huh. Oye, Pablo, en general, muchas gracias. De verdad, una entrevista que deja como grandes ideas y temas a trabajar, sobre todo la evaluación. La Uh-huh. evaluación justamente de las instancias educacionales a un nivel superior. ¿Por qué a nivel superior? Porque el lugar donde se debe partir, eh, creo pensar que es justamente donde se forman a los emisores
de estos contenidos. Entonces, es interesante indagar en las mecánicas de cómo se produce eso. Así que, Claro. Pablo, Sí, no, ¿Sí? entiendo la estrategia. Mm. Hay que partir por la formación de profesores, profesoras, y por la formación de preescolar al mismo tiempo, ¿no? Como hay que atacar por los dos lados para cambiar el mundo de alguna manera. Entonces, sería bueno que existiera una articulación de esos niveles, ¿no? Como, porque todo lo que está en el centro, ya está, digamos. Mm. Pero Sí, bueno, sería fundamental eso. Sí. eh, ¿tienes alguna otra pregunta que hacerme? Que vi como que estaba No, cerrando, por eso, no, ¿no? estamos ok, Pablo. Te agradezco mucho la entrevista. Eh, Así que te agradezco, muchas gracias. Un abrazo y gracias por el tiempo, estimado Pablo. Muchas gracias a ti, Francisco. Creo que, disculpa si me apasioné mucho en algunas respuestas. No, para nada. No quiero hacerte la vida más difícil en tu investigación. Así que, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pablo.